desátame. Haré lo que quieras, pero el ganadero hizo lo impensable. Era un día caluroso en el rancho de don Ernesto. El sol caía con fuerza sobre los campos, iluminando las praderas llenas de pasto seco y ganado disperso. Cada sonido parecía amplificado por el silencio del lugar, el mugido de una vaca, el aleteo de los cuervos, el golpe rítmico de los cascos de los caballos. Allí trabajaba Julián, un joven que había llegado hacía apenas unas semanas. Su vida antes de ese rancho había sido complicada, había pasado de un trabajo a otro sin encontrar estabilidad y ahora se encontraba en aquel lugar remoto, alejado del pueblo más cercano, buscando una oportunidad para demostrar que podía valerse por sí mismo. Julián había oído historias sobre don Ernesto antes de llegar. Algunos decían que era un hombre duro, de palabra firme y pocas sonrisas, que podía ser justo, pero que también sabía imponerse cuando alguien no hacía su trabajo correctamente. Otros mencionaban que, a pesar de su carácter serio, había algo en el que inspiraba respeto, su forma de conocer a cada uno de los animales, de anticiparse a problemas antes de que ocurrieran, y su manera silenciosa de enseñar sin levantar la voz. Julián no estaba seguro de qué esperar, pero lo que sí sabía era que necesitaba este trabajo para mantenerse. El primer día había sido un caos controlado. Don Ernesto lo observaba desde lejos mientras Julián intentaba manejar el ganado con torpeza. Julián se sentía torpe, cada movimiento parecía incorrecto, y la presión de ser evaluado lo hacía sentir más nervioso. Sin embargo, había algo en don Ernesto que Julián notó de inmediato, a pesar de sus cejas fruncidas y su mirada seria, había momentos en que se detenía y simplemente observaba, como si entendiera que cada error era una oportunidad para aprender. Esa tarde, mientras Julián trataba de encerrar a un grupo de vacas en uno de los corrales, se distrajo con un ruido en la lejanía y no se dio cuenta de que la puerta del corral se había cerrado mal detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, quedó atrapado entre dos cercas que se habían cerrado de golpe. Intentó moverse, pero cada intento solo lo hacía más incómodo. La madera era áspera, y su brazo estaba ligeramente atrapado entre los tablones. Su corazón comenzó a latir rápido, el sol golpeaba sobre su espalda y sentía como la tensión subía por todo su cuerpo. Intentó levantar la puerta, empujarla, incluso arrastrarse, pero nada funcionaba. «Ayuda, alguien, por favor», gritó, con la voz resonando en el silencio del rancho. No había nadie cerca. Las vacas mugían, los caballos relinchaban a lo lejos, pero nadie se acercaba. Julián sentía que su desesperación crecía. En su mente pasaban recuerdos rápidos, su familia, su hermana menor esperando en casa, las oportunidades que había perdido. Se preguntaba si alguna vez había estado tan indefenso. Finalmente, vio a don Ernesto acercarse a lo lejos. El hombre caminaba con paso firme, pero sin prisa, como si supiera exactamente dónde estaba Julián y cómo debía actuar. Julián lo miró, con una mezcla de alivio y temor, y gritó con más fuerza: «Desátame, haré lo que quieras». Su voz temblaba, pero no podía fingir confianza, la situación lo superaba. Don Ernesto se detuvo frente a él y lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. No dijo nada, solo lo miraba. Julián se preguntaba qué pasaba por la mente de aquel hombre. ¿Lo castigaría por ser torpe? ¿Aprovecharía la oportunidad para demostrar quién mandaba? Cada segundo que pasaba sin que don Ernesto hablara hacía que el miedo de Julián creciera. El ganadero, con una mirada seria pero sin ira, se agachó lentamente y evaluó la situación. No había prisa, cada movimiento era calculado. Finalmente, extendió su mano y ayudó a Julián a liberarse del corral. Julián cayó al suelo, agotado y sudoroso, pero también aliviado. Por un momento, no dijo nada, solo respiraba con dificultad, intentando recuperar el aliento. Don Ernesto, en lugar de reprenderlo, simplemente dijo: «Debes tener cuidado. Este lugar no perdona los descuidos, y los animales tampoco». Su voz era firme, pero no cruel. Julián lo miró, sorprendido. No había castigo, no había gritos,
solo una advertencia seria y un consejo práctico. Ese pequeño gesto cambió algo en él, comprendió que don Ernesto no necesitaba humillarlo para enseñarle algo, su autoridad era suficiente por sí misma. Después de ese incidente, Julián comenzó a observar más. Aprendió a conocer los movimientos del ganado, a prever sus reacciones y a caminar con cuidado por los corrales y los senderos del rancho. Don Ernesto lo seguía observando, pero ya no con la mirada que intimidaba, ahora parecía más un maestro que un juez. Cada instrucción, cada gesto del ganadero estaba cargado de enseñanza, y Julián empezaba a entender que aquel lugar no era solo un trabajo, sino una lección de vida. Al final del día, mientras el sol se ocultaba y el cielo se teñía de naranja y rosa, Julián se sentó junto a la cerca y miró a don Ernesto montar su caballo para recorrer el resto del rancho. Había una sensación de respeto mezclada con admiración. Aunque todavía sentía miedo de equivocarse, también había una chispa de confianza, entendía que el ganadero no era un enemigo, sino alguien que podía mostrarle un camino si estaba dispuesto a aprender. Esa noche, Julián regresó a su pequeña habitación en la granja, cansado pero con la mente llena de pensamientos. Recordaba cada detalle del día, el calor, el ruido de los animales, la madera áspera del corral, la mirada de don Ernesto. Comprendió que esa experiencia, por más incómoda y aterradora que fuera, tenía un propósito. Aprendió que a veces, en los momentos más vulnerables, las personas revelan su verdadero carácter. Y sobre todo, que la autoridad verdadera no se impone con miedo, sino con integridad y paciencia. El primer día que casi queda atrapado en el corral no solo marcó el inicio de su trabajo, sino también el comienzo de un cambio en su forma de ver la vida y a las personas. Julián comprendió que cada día traería nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para demostrar que podía ser responsable, observador y, sobre todo, aprender a confiar en quienes lo guiaban. Mientras el viento soplaba suavemente por la ventana, Julián cerró los ojos y respiró hondo. El miedo todavía estaba ahí, pero ahora había algo más, un sentido de curiosidad, de deseo de aprender y de entender no solo el trabajo del rancho, sino también la complejidad de las personas que lo rodeaban. Y aunque no lo sabía aún, aquel encuentro con don Ernesto sería la primera de muchas lecciones inesperadas que cambiarían su vida para siempre. El día siguiente comenzó temprano, mucho antes de que el sol iluminara por completo los campos del rancho. Julián se levantó con el sonido lejano de los gallos y un frío que le recorrió la espalda, recordándole que estaba en un lugar donde la vida no era fácil, pero sí exigente. Se vistió rápidamente, repasando mentalmente cada instrucción que don Ernesto le había dado el día anterior. Todavía sentía un poco de miedo por lo que había pasado, pero también un impulso nuevo, quería demostrar que podía aprender, que podía adaptarse, y que, quizás, estaba a la altura de aquel trabajo. El desayuno fue silencioso. Julián estaba en la cocina, sirviendo leche y pan mientras observaba cómo don Ernesto comía con calma, sin prisa y sin apartar la vista de su joven trabajador de vez en cuando. No hizo comentarios sobre el incidente del corral, pero Julián notó que sus ojos parecían evaluar cada movimiento, cada gesto, como si midiera cuánto había aprendido en tan solo un día. Julián sintió un escalofrío, la presión estaba ahí, pero esta vez no era amenazante, era una presión que invitaba a mejorar. Después del desayuno, don Ernesto lo llevó a recorrer la parte más lejana del rancho, donde los pastos eran más altos y el terreno más irregular. Aquí es donde los errores cuestan más caro, dijo el ganadero, con voz firme pero tranquila. Julián escuchó atentamente. Comprendió que no se trataba solo de cuidar vacas o caballos, se trataba de estar atento, de anticipar problemas, de conocer cada rincón del lugar y cada reacción de los animales. Don Ernesto comenzó a mostrarle detalles, como notar un animal enfermo solo por su mirada o postura, como identificar cuando un caballo estaba nervioso antes de que ocurriera un accidente. Cada consejo estaba lleno de precisión, pero también de paciencia, y Julián se dio cuenta de que nunca había aprendido algo tan importante en tan poco tiempo. Mientras caminaban, Julián recordó el incidente del día anterior.
La vergüenza todavía estaba allí, mezclada con gratitud. Comprendió que la forma en que don Ernesto lo había ayudado sin humillarlo era una lección de respeto y confianza. Esa comprensión le hizo sentir algo que nunca había experimentado, que alguien podía ser firme y justo al mismo tiempo, sin necesidad de imponer miedo. Julián sintió un pequeño orgullo, un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo. No por él mismo, sino por la manera en que estaba empezando a aprender a trabajar bajo un liderazgo diferente. Durante la mañana, Julián tuvo su primera prueba real. Don Ernesto le pidió que guiara un grupo de vacas hacia un corral que estaba a cierta distancia. Las vacas se movían lentamente, algunas se detenían, otras parecían inquietas. Julián comenzó a dar indicaciones, pero pronto se dio cuenta de que no era suficiente con gritar o empujar, necesitaba entender el comportamiento de los animales. Recordó las instrucciones de don Ernesto sobre cómo observar cada movimiento y aplicó esa enseñanza. Lentamente, con paciencia, comenzó a dirigir al ganado con más seguridad. Cada paso que daba le daba más confianza, y pronto logró que todas las vacas entraran al corral sin problemas. Don Ernesto lo observaba en silencio, y al final solo dijo, «Bien hecho». Esa pequeña frase fue suficiente para que Julián sintiera que su esfuerzo valía la pena. El mediodía trajo consigo calor intenso. Julián trabajaba mientras el sudor le recorría la frente, mezclándose con polvo y tierra. Cada tarea parecía un desafío, desde cargar sacos de alimento hasta reparar cercas que habían cedido por el peso del viento o del ganado. Sin embargo, a pesar del cansancio físico, Julián se sentía más motivado. Cada acción tenía un propósito, y cada pequeño éxito le enseñaba algo nuevo sobre la vida en el rancho y sobre sí mismo. Comenzaba a comprender que la disciplina y la observación eran herramientas tan importantes como la fuerza física. Fue durante la tarde que ocurrió algo inesperado. Julián escuchó un ruido extraño detrás de uno de los establos. Al acercarse, vio a un caballo joven, recién llegado al rancho, atrapado entre un poste y la cerca. El animal estaba asustado, pateando y relinchando, intentando liberarse sin éxito. Julián sintió un escalofrío, recordó su propia experiencia en el corral y comprendió el miedo del caballo. Se acercó despacio, recordando las palabras de don Ernesto sobre cómo acercarse a los animales nerviosos, sin movimientos bruscos, con voz suave y mostrando seguridad. Respiró hondo y comenzó a guiar al caballo con cuidado, logrando finalmente liberarlo. Su corazón latía rápido, pero esta vez no había desesperación, había concentración, paciencia y aprendizaje. Don Ernesto apareció unos minutos después, observando desde la distancia. «Veo que aprendiste algo rápido», dijo, sin reproche, pero con un tono que transmitía orgullo. Julián sonrió tímidamente, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Comprendió que cada prueba, cada situación inesperada, no era solo un desafío físico, sino una oportunidad para crecer y entender la responsabilidad que venía con el trabajo en el rancho. Esa lección sería crucial para todo lo que vendría después. Mientras el sol comenzaba a bajar, Julián y don Ernesto caminaron de regreso a la casa principal. Julián estaba cansado, con la ropa manchada de tierra y sudor, pero sentía algo que nunca antes había experimentado, orgullo por su propio esfuerzo y respeto por la manera en que alguien podía liderar sin imponer miedo. El silencio entre ellos no era incómodo, estaba lleno de comprensión mutua. Julián empezó a notar detalles del carácter de don Ernesto que antes le habían pasado desapercibidos, la manera en que hablaba con los animales, la precisión de sus movimientos, y la forma en que nunca se dejaba llevar por la ira, incluso cuando las cosas no salían como esperaba. Esa noche, mientras Julián cenaba solo en su habitación, pensó en todo lo que había aprendido en solo un día. Cada situación, cada dificultad, cada pequeño éxito había cambiado su perspectiva. Comprendió que la vida en el rancho no era solo trabajo duro, era también observación, paciencia, y sobre todo, respeto por todo lo que lo rodeaba. Incluso en los momentos de miedo o desesperación, había oportunidades para aprender y crecer. Antes de dormir,
Julián revisó mentalmente lo que había sucedido, el incidente del corral, la manera en que don Ernesto lo había ayudado, la primera prueba con las vacas y el caballo atrapado. Todo parecía conectado, como si cada situación estuviera diseñada para enseñarle algo más que habilidades prácticas, enseñarle disciplina, confianza y la importancia de observar y comprender antes de actuar. Cerró los ojos con una sensación de paz mezclada con anticipación, sabía que los próximos días traerían nuevos retos, y esta vez estaba listo para enfrentarlos con un poco más de seguridad y entendimiento. Esa segunda jornada en el rancho no solo fortaleció el cuerpo de Julián, sino también su mente. Aprendió que la paciencia y la atención a los detalles podían marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, y que la verdadera fuerza no estaba solo en la habilidad física, sino también en la capacidad de mantener la calma y pensar antes de actuar. Entendió que don Ernesto no solo lo supervisaba, sino que lo guiaba, y que cada acción del ganadero tenía un propósito que iba más allá del simple control del trabajo. Cuando finalmente el joven se recostó en su cama, agotado pero satisfecho, no podía dejar de pensar en la frase que don Ernesto había pronunciado aquel día: bien hecho. Esa simple expresión de reconocimiento era más poderosa que cualquier regaño o castigo, y Julián comprendió que estaba empezando a formar parte de algo más grande que él mismo, un espacio donde la paciencia, la observación y la responsabilidad eran las herramientas más valiosas. Esa noche, el rancho parecía silencioso, pero Julián sabía que el día siguiente traería nuevas pruebas y estaba preparado. Ya no era solo un trabajador torpe que había quedado atrapado en un corral, comenzaba a transformarse en alguien capaz de enfrentar los retos del rancho con inteligencia, paciencia y respeto. Y aunque todavía había mucho por aprender, ese día le había enseñado que los desafíos inesperados podían convertirse en lecciones inolvidables si se miraban con atención y se enfrentaban con determinación. La mañana comenzó fría y silenciosa, con el cielo cubierto de nubes grises que presagiaban un cambio en el clima. Julián se levantó más temprano que nunca, con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que aquel día sería diferente. El ganadero, don Ernesto, había mencionado que habría trabajos difíciles para poner a prueba su capacidad. Julián sentía mariposas en el estómago, pero esta vez no era miedo, era una sensación de desafío, algo que lo empujaba a demostrar que podía aprender y sobrevivir en ese lugar. El primer trabajo de la jornada era revisar la cerca del corral principal. La madera estaba vieja, algunas tablas habían comenzado a ceder, y un tramo del cerco estaba a punto de romperse. Don Ernesto le dio instrucciones precisas: observa, toca, siente el lugar. No solo arregles, comprende lo que puede fallar y por qué. Julián asintió, recordando cómo cada detalle era importante. Mientras trabajaba, pensaba en cómo cada error pequeño podía convertirse en un problema grande, tanto para él como para los animales. Esa responsabilidad le pesaba, pero también le hacía sentir que estaba creciendo. Mientras Julián revisaba la cerca, escuchó un ruido extraño que venía de uno de los pastizales más alejados. Al principio pensó que era un animal perdido, pero luego vio algo que lo paralizó: un toro grande, claramente nervioso, había logrado soltarse de un corral secundario y avanzaba hacia el rebaño. Julián sintió como el corazón se le aceleraba. Sabía que si el toro entraba en conflicto con las vacas, podía causar un accidente grave. Sin pensarlo demasiado, corrió para tratar de interceptarlo, recordando cada instrucción que don Ernesto le había dado sobre cómo calmar y dirigir animales peligrosos. Al llegar al toro, Julián intentó acercarse con cuidado. Levantó las manos lentamente y habló en voz baja, intentando que el animal lo notara pero sin asustarlo más. Sin embargo, el toro estaba alterado, movía la cabeza de un lado a otro, y sus patas levantaban tierra con fuerza. Julián retrocedió un poco, evaluando la situación. Recordó entonces un consejo que don Ernesto le había dado: no luches contra el animal. Sé paciente, haz que el toro entienda tu presencia, y actúa con calma. Julián respiró hondo, bajó la mirada un instante y luego se acercó nuevamente, esta vez más confiado, intentando guiar al toro hacia un lugar seguro.
Justo cuando parecía que Julián lograba controlar la situación, un fuerte crujido resonó detrás de él, una de las tablas del corral cedió. El toro, asustado por el ruido, embistió hacia Julián, que logró saltar a un lado apenas a tiempo. Se quedó quieto por un momento, temblando, dándose cuenta de que estaba en peligro real. Nunca antes había sentido un miedo tan intenso. La adrenalina corría por su cuerpo y, por un instante, todo parecía perder sentido, solo veía el toro, el corral roto y la posibilidad de que todo terminara mal. En ese momento apareció don Ernesto, galopando con su caballo y gritando instrucciones claras y firmes. Su presencia era imponente, y el toro inmediatamente se detuvo, observando al hombre que tenía un control absoluto sobre la situación. Don Ernesto logró guiar al animal de regreso a un corral seguro con movimientos precisos y confiados. Julián se quedó en el suelo, sudoroso y con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer lo que acababa de suceder, había estado a segundos de un accidente grave, y ahora entendía, con claridad absoluta, la diferencia entre la experiencia de don Ernesto y la suya. El ganadero desmontó de su caballo y se acercó a Julián, quien aún estaba temblando. En lugar de gritar o reprenderlo, don Ernesto puso una mano firme sobre su hombro y dijo: «Aprendiste algo hoy, ¿verdad?». Julián asintió, sin palabras. Sus ojos reflejaban miedo, respeto y gratitud al mismo tiempo. Comprendió que aquel día marcaba un antes y un después, estaba aprendiendo a enfrentar situaciones extremas, a mantener la calma bajo presión, y a comprender que la vida en el rancho podía ser impredecible. Don Ernesto continuó: «No se trata solo de fuerza o valentía. Se trata de inteligencia, paciencia y atención a los detalles. Hoy tuviste miedo, y eso está bien. Lo importante es cómo actuaste después de sentirlo». Julián respiró hondo, absorbiendo cada palabra. Se dio cuenta de que el miedo no era un enemigo, era un aviso, una señal para actuar con cuidado. Esa enseñanza era mucho más importante que cualquier tarea diaria. Pero la tensión no había terminado. Mientras regresaban al corral principal, Julián notó que algunas vacas estaban inquietas y que el toro joven, que había liberado la mañana anterior, seguía nervioso. Don Ernesto le indicó que debía encargarse de calmar a los animales y reorganizar el rebaño. Julián sintió el peso de la responsabilidad, no podía permitirse otro error. Aplicando todo lo que había aprendido hasta ahora, comenzó a guiar a las vacas, a observar sus movimientos, a anticipar sus reacciones. Cada paso requería concentración, paciencia y decisión. Fue entonces cuando ocurrió algo que Julián no esperaba. Mientras intentaba separar a una vaca que se había acercado demasiado al toro, resbaló en el barro y quedó parcialmente atrapado entre una cerca y el animal. Por un momento, recordó aquel primer día en el corral, el miedo, la desesperación, la sensación de vulnerabilidad. Esta vez, sin embargo, Julián respiró hondo y trató de mantener la calma. Sabía que cualquier movimiento brusco podía empeorar la situación, así que aplicó todo lo aprendido: voz tranquila, movimientos lentos y observación constante del animal. Don Ernesto apareció de inmediato, pero en lugar de intervenir de manera directa, comenzó a dar instrucciones claras desde una distancia segura. Julián siguió sus indicaciones, y poco a poco logró liberarse sin causar daño a la vaca ni ponerse en peligro él mismo. Esa experiencia fue agotadora, pero también increíblemente reveladora. Entendió que la verdadera enseñanza no estaba en el control absoluto del peligro, sino en la manera de enfrentarlo con inteligencia y paciencia. Al final de la tarde, Julián estaba exhausto. Sus manos estaban rasguñadas, su ropa embarrada y su cuerpo adolorido, pero su mente estaba despierta como nunca antes. Comprendió que aquel lugar no solo requería fuerza física, sino también mental. Cada decisión podía marcar la diferencia entre un accidente y un trabajo bien hecho. Don Ernesto lo observaba, satisfecho, pero sin decir demasiado. La lección había sido aprendida de manera directa, con riesgo y esfuerzo, y eso era más valioso que cualquier consejo hablado. Esa noche, mientras Julián cenaba en silencio,
repasó mentalmente cada momento del día. Cada pequeño error, cada movimiento exitoso, cada instante de miedo y concentración se mezclaban en su memoria como piezas de un rompecabezas que comenzaba a comprender. Comprendió que la vida en el rancho no era un juego, era un lugar donde la atención, el respeto y la paciencia eran más importantes que la fuerza o la rapidez. Antes de dormir, Julián se quedó mirando la ventana de su habitación. El cielo estaba despejado ahora, con la luna brillando sobre los campos silenciosos. Pensó en don Ernesto, en el toro, en la vaca y en cada desafío que había enfrentado ese día. Sintió algo nuevo, orgullo por haber superado una situación que parecía imposible, y un respeto profundo por la manera en que el ganadero manejaba cada problema sin recurrir a la fuerza, sino a la inteligencia y la calma. Esa noche, Julián comprendió que había llegado a un punto de quiebre en su vida. Ya no era solo un joven inseguro que cometía errores, estaba comenzando a convertirse en alguien capaz de enfrentar el miedo, aprender de él y usarlo para mejorar. Entendió que los verdaderos desafíos no solo ponían a prueba su cuerpo, sino también su mente y su carácter. Y sobre todo, comprendió que la verdadera grandeza de don Ernesto no estaba en su fuerza o autoridad, sino en su capacidad de enseñar y guiar incluso en las situaciones más peligrosas, sin humillar ni dañar a nadie. Cuando finalmente se recostó en la cama, Julián sabía que ese día lo había cambiado para siempre. No solo había enfrentado peligros reales, sino que había aprendido lecciones profundas sobre paciencia, observación y responsabilidad. Y aunque el miedo todavía estaba presente en su interior, ya no lo paralizaba, lo motivaba a actuar con inteligencia y calma. Era un punto de quiebre que marcaría cada decisión futura en el rancho y, sin saberlo aún, en toda su vida, el sol de la mañana se filtraba lentamente entre las cortinas de la pequeña habitación de Julián. Los rayos iluminaban la tierra húmeda que se había adherido a sus botas, recordándole el agotador día anterior. Julián se levantó con movimientos lentos, todavía sintiendo en su cuerpo las señales de esfuerzo y tensión. Sin embargo, no había rastro de miedo paralizante, lo que predominaba era un sentimiento nuevo, determinación. Había aprendido que cada tarea, cada desafío, traía consigo la oportunidad de crecer y estaba decidido a no desperdiciar ni un instante de su tiempo en el rancho. Ese día, don Ernesto comenzó a asignarle responsabilidades más grandes. Julián debía supervisar una sección del ganado mientras el ganadero atendía otros problemas en la finca. Al principio, el joven sintió un escalofrío de nerviosismo, ser responsable de un grupo de animales era un gran reto, y él aún recordaba claramente la escena del toro fuera de control. Pero también sabía que podía hacerlo, porque las lecciones del día anterior lo habían preparado para pensar con calma, observar y anticipar cada movimiento. Mientras caminaba entre las vacas y los caballos, Julián comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, el modo en que un animal inclinaba la cabeza antes de moverse, la forma en que sus patas golpeaban el suelo, e incluso los sonidos sutiles que indicaban tensión o tranquilidad. Aplicó todo lo que había aprendido, recordando la paciencia de don Ernesto y su método de enseñanza silenciosa pero efectiva. Poco a poco, el rebaño empezó a obedecer sus indicaciones, no porque Julián los dominara, sino porque él se había adaptado a sus movimientos y necesidades. A media mañana, Julián escuchó un ruido que lo hizo detenerse. Un caballo joven, que todavía no se había acostumbrado al rancho, se había soltado y corría hacia un área peligrosa llena de rocas y pendientes. Julián sintió nuevamente la adrenalina recorrer su cuerpo, pero esta vez no se dejó dominar por el miedo. Respiró hondo, evaluó la situación y decidió actuar con estrategia. Primero bloqueó la dirección más peligrosa, luego calmó al caballo con movimientos lentos y voz suave, y finalmente logró guiarlo hacia un lugar seguro. Don Ernesto llegó poco después, observando en silencio desde la distancia. No dijo palabra, pero Julián percibió la aprobación en su mirada. Ese reconocimiento silencioso fue más valioso que cualquier elogio. Comprendió que, a diferencia de lo que había sentido en su primer día, su aprendizaje ya no dependía solo de instrucciones, podía pensar, analizar y actuar por sí mismo.
Esa independencia le dio un nuevo sentido de confianza, algo que había estado ausente en su vida durante mucho tiempo. Durante el almuerzo, Julián se sentó junto a otros trabajadores del rancho, quienes lo miraban con curiosidad. Había cambiado de manera notable desde que llegó, ya no era el joven torpe y asustado que había quedado atrapado en un corral. Sus movimientos eran más seguros, su mirada más firme, y su voz mostraba determinación. Algunos compañeros comenzaron a conversar con él, y Julián se dio cuenta de que el respeto que don Ernesto le estaba enseñando a través de sus acciones también empezaba a reflejarse en la manera en que los demás lo percibían. Por la tarde, el ganadero le dio una tarea que parecía sencilla, pero que requería atención absoluta. Debía trasladar un grupo de vacas a otro corral para preparar la tierra para la siembra. Julián comenzó a trabajar, pero pronto se dio cuenta de que no era tan simple como parecía. Algunas vacas se resistían a moverse, otras parecían confundidas, y un toro joven seguía mostrando signos de nerviosismo. Julián respiró profundo y recordó la lección más importante de don Ernesto: no luches contra los animales, comprende su comportamiento y guíalos con paciencia. Aplicó esta enseñanza, y con movimientos calculados y palabras suaves, logró que todo el grupo llegara al corral sin incidentes. Ese día no solo fue un desafío físico, sino también emocional. Julián se dio cuenta de que la verdadera prueba no era controlar a los animales, sino mantener la calma frente al miedo, la presión y la responsabilidad. Cada error que evitaba, cada movimiento que planeaba antes de actuar, se convertía en una lección aprendida. Comenzaba a comprender que el trabajo en el rancho era más que una labor diaria, era un entrenamiento constante para la vida, enseñándole a adaptarse, pensar rápido y actuar con cuidado. Al final de la tarde, Julián decidió recorrer los campos para revisar personalmente el estado del ganado. Mientras caminaba, pensaba en cómo había cambiado desde su llegada. Recordó el primer día, cuando había quedado atrapado en el corral y gritado por ayuda. Ese recuerdo ya no le causaba miedo, sino una mezcla de gratitud y reflexión. Había sido un punto de inflexión que le había enseñado la importancia de la paciencia, la observación y el respeto. De repente, Julián vio algo que lo hizo detenerse: un grupo de vacas estaba cerca de un área que se inundaba cada vez que llovía. Recordó los consejos de don Ernesto sobre cómo anticipar problemas antes de que ocurrieran y actuó de inmediato. Con cuidado, guió a los animales a una zona segura, evitando que quedaran atrapadas en el barro. Esa acción le dio una sensación de logro que nunca había experimentado. Por primera vez, sentía que podía proteger a otros seres, que podía tomar decisiones rápidas y acertadas bajo presión. Cuando regresó al establo, don Ernesto lo esperaba. Esta vez, su expresión no era seria ni intimidante, era tranquila y llena de confianza. Hoy hiciste más que trabajar, dijo, aprendiste a pensar, a observar y a actuar por ti mismo. Eso es lo que diferencia a un buen trabajador de alguien que simplemente sigue órdenes. Julián asintió, sintiendo un orgullo profundo. Comprendió que estaba comenzando a convertirse en alguien confiable, no solo para el ganadero, sino también para sí mismo. Esa noche, mientras cenaba solo en su habitación, Julián reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Había enfrentado miedo, responsabilidad y decisiones difíciles, y había salido adelante. Comprendió que los días de prueba no habían terminado, pero que ahora tenía herramientas y confianza para enfrentarlos. Cada desafío lo había acercado más a la comprensión de su propio potencial y a la forma en que podía enfrentarse al mundo con calma y seguridad. Antes de dormir, Julián observó la luna sobre los campos silenciosos. Recordó las palabras de don Ernesto y las situaciones vividas: el toro fuera de control, las vacas inquietas, el corral roto. Todo eso formaba parte de una lección más grande: aprender a confiar en sus capacidades y en la guía de alguien que lo estaba enseñando con respeto y paciencia. Esa experiencia estaba moldeando su carácter, enseñándole que la verdadera fuerza no estaba en la agresividad ni en la rapidez, sino en la observación, la paciencia y la acción consciente. En esos momentos de reflexión, Julián sintió algo más, un sentido de propósito.
Comprendió que el rancho no solo le ofrecía un trabajo, sino también una oportunidad de transformación personal. Cada día, cada prueba, cada interacción con don Ernesto y los animales, lo acercaba a convertirse en alguien más fuerte, más inteligente y más consciente de sus propias capacidades. Había aprendido que los errores eran parte del aprendizaje y que la paciencia y la observación podían convertir cualquier situación peligrosa en una oportunidad de crecimiento. Esa noche, Julián durmió con una sensación de calma mezclada con anticipación. Sabía que los días siguientes traerían nuevos desafíos y que cada uno de ellos sería una prueba de su evolución. Pero ya no tenía miedo, ahora entendía que el miedo era una señal, una guía que podía usar para actuar con cuidado y decisión. Se sintió preparado, consciente de que había cambiado y que cada paso que daba lo acercaba a convertirse en alguien capaz de enfrentar lo inesperado con calma y responsabilidad. Al amanecer del día siguiente, Julián salió al campo con una confianza renovada. Los animales parecían responder a su presencia de manera más tranquila, como si percibieran la serenidad que él había aprendido a mantener. Incluso los compañeros de trabajo comenzaron a notar la diferencia, su actitud era más segura, sus movimientos más precisos y su capacidad para anticipar problemas más evidente. Julián comprendió que la transformación que estaba experimentando no solo afectaba su desempeño, sino también la manera en que los demás lo percibían y confiaban en él. Ese día, mientras trabajaba en las cercas y supervisaba el ganado, Julián recordó nuevamente el primer momento que lo había marcado, cuando quedó atrapado en el corral y pidió ayuda. Ya no sentía desesperación al recordarlo, ahora veía esa experiencia como el inicio de un cambio profundo. Entendió que cada desafío, cada error y cada momento de tensión eran oportunidades para aprender y mejorar. Y sobre todo, comprendió que don Ernesto no solo era un jefe, sino un maestro que enseñaba con acciones más que con palabras. Al final de la jornada, Julián regresó a su habitación con el cuerpo cansado, pero con la mente despierta y clara. Había aprendido a enfrentar situaciones difíciles, a mantener la calma bajo presión y a actuar con inteligencia y cuidado. Sabía que cada día traería nuevos retos, pero también estaba seguro de que estaba mejor preparado para enfrentarlos. Su respeto por don Ernesto y por el rancho crecía cada día, al igual que su propia confianza y capacidad para aprender de cada experiencia. El día amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que recorría el rancho. Julián, como de costumbre, se levantó temprano, con la mente llena de recuerdos y aprendizajes de los últimos días. Había cambiado mucho desde que había llegado, ya no era el joven temeroso que había quedado atrapado en un corral, ahora era alguien que podía enfrentar retos con paciencia, observar con atención y actuar con decisión. Cada paso que daba entre los campos era más seguro, cada movimiento más calculado, y cada acción estaba llena de conciencia. Don Ernesto apareció poco después, caminando con paso firme hacia Julián. Hoy no había palabras de advertencia, solo una mirada seria que reflejaba algo distinto, algo que Julián no podía identificar de inmediato. El ganadero le indicó que lo siguiera hasta la parte más lejana del rancho, un lugar donde los pastos eran altos y las rocas formaban senderos estrechos y resbaladizos. Julián sintió un escalofrío, sabía que aquello no era casualidad. Don Ernesto solía llevarlo a los lugares más difíciles para poner a prueba su habilidad y confianza. Al llegar, Julián observó algo que lo dejó sin palabras. Frente a él estaba un corral que parecía haber sido abandonado por mucho tiempo. Las tablas estaban viejas, algunas quebradas, y dentro del cercado había un caballo joven y nervioso, que parecía asustado y confundido. Julián sabía que acercarse a ese animal sería difícil, cualquier movimiento en falso podía provocar un accidente. Pero lo que más lo sorprendió fue la expresión de don Ernesto, no había enojo, ni burla, ni duda. Solo había una calma firme que lo hacía sentir seguro, a pesar del miedo que sentía por la situación. El ganadero se detuvo y miró a Julián con seriedad. Hoy tendrás que hacer algo importante por ti mismo. Recuerda todo lo que has aprendido, paciencia, observación y actuar con cuidado. No estoy aquí para salvarte, estoy aquí para ver lo que eres capaz de hacer.
Julián tragó saliva, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Todo lo que había experimentado hasta ahora lo había preparado para este momento, pero aún así, la presión era intensa. Julián se acercó lentamente al caballo. Recordó cómo don Ernesto le había enseñado a observar los movimientos, a leer los gestos de los animales y a guiar con calma. Habló con voz baja, extendió la mano suavemente y esperó a que el animal reaccionara. Al principio, el caballo se movió nervioso, como si quisiera escapar, pero Julián no se dejó intimidar. Respiró hondo y aplicó todo lo aprendido, movimientos lentos, palabras suaves y confianza en sus propios reflejos. Poco a poco, logró calmarlo lo suficiente como para acercarlo a la salida del corral. Mientras guiaba al caballo, Julián sintió un orgullo silencioso. Sabía que no estaba solo en esto, pero también comprendía que don Ernesto había confiado plenamente en él para enfrentar la situación. Cada paso que daba era un recordatorio de todo lo que había aprendido, desde el primer día atrapado en un corral, hasta los desafíos del toro y las vacas nerviosas. La experiencia le había enseñado a pensar rápido, a actuar con paciencia y a confiar en sus propias habilidades. Pero justo cuando parecía que todo estaba bajo control, ocurrió algo inesperado. Una de las tablas del corral cedió, y el caballo comenzó a moverse de manera más rápida, asustado por el ruido. Julián sintió nuevamente la adrenalina recorrer su cuerpo, pero esta vez no fue miedo, fue concentración pura. Cada instrucción de don Ernesto resonaba en su mente: no luchar contra el animal, observar, guiar, mantener la calma. Julián respiró hondo, mantuvo la calma y con movimientos precisos logró evitar que el caballo se lastimara o causara un accidente. Don Ernesto observaba todo desde unos pasos atrás, evaluando, pero sin intervenir. Julián comprendió algo que no había entendido antes: la verdadera prueba no era solo controlar al animal, sino demostrar su crecimiento personal, su capacidad de aplicar todo lo aprendido y confiar en sí mismo. Y lo estaba haciendo. Por primera vez, sentía que realmente podía enfrentar cualquier desafío que el rancho le pusiera delante, sin depender completamente de nadie más. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, Julián logró guiar al caballo hasta un lugar seguro, lejos del peligro. Se detuvo, respirando con fuerza, y miró a don Ernesto. El ganadero se acercó lentamente, con una expresión que mezclaba orgullo y respeto. «Lo hiciste bien», dijo, con su voz firme pero sin reproche. «Hoy demostraste que puedes enfrentar el miedo, tomar decisiones bajo presión y mantener la calma cuando todo parece imposible. Eso es lo que realmente importa». Julián sintió un alivio enorme, pero también una gratitud profunda. Comprendió que el ganadero no había hecho nada imposible ni injusto, como temía, más bien, había creado situaciones que lo forzaban a crecer, a aprender y a confiar en sus propias habilidades. Cada prueba, cada desafío, había sido una lección disfrazada de peligro. Por primera vez, Julián entendió que la verdadera fuerza de don Ernesto no estaba en controlar a los demás, sino en enseñarles a descubrir su propio poder y valor. Después de liberar al caballo, Julián y don Ernesto regresaron lentamente a la casa principal. El silencio entre ellos ya no era incómodo, estaba lleno de entendimiento y respeto mutuo. Julián comprendió que algo había cambiado para siempre. Ya no veía al ganadero como un hombre intimidante o temible, sino como un mentor que lo había guiado a través de cada desafío con paciencia y sabiduría. Al llegar, don Ernesto le dio una palmada en el hombro y dijo: «Recuerda siempre esto, las pruebas no son castigos. Son oportunidades para aprender y crecer. Si aplicas lo que aprendiste hoy en cada aspecto de tu vida, no habrá miedo que pueda detenerte». Julián asintió, sintiendo que esas palabras se grababan profundamente en su memoria. Comprendió que el miedo y la dificultad eran herramientas que podían convertirlo en alguien más fuerte, más consciente y más capaz. Esa noche, Julián se sentó frente a la ventana de su habitación y miró el rancho bajo la luz de la luna. Los campos estaban tranquilos, los animales descansaban y el aire fresco le recordaba que cada día traería nuevos desafíos. Pero esta vez no sentía temor.
Sentía confianza, orgullo y gratitud. Recordó cada lección aprendida, desde el primer día atrapado en el corral, pasando por el toro nervioso y las vacas inquietas, hasta guiar al caballo joven en el corral abandonado. Cada experiencia lo había transformado, y ahora comprendía la verdadera enseñanza de don Ernesto: la fuerza y el liderazgo no se demuestran con imposición, sino con paciencia, observación y guía. Julián comprendió también algo más profundo, que la vida misma podía ser impredecible y desafiante, pero que cada obstáculo era una oportunidad para aprender y mejorar. La experiencia en el rancho le había enseñado a enfrentar el miedo, a mantener la calma bajo presión y a confiar en sus propios instintos y habilidades. Había aprendido que los errores no eran fracasos, sino lecciones, y que la paciencia y la observación podían convertir cualquier situación peligrosa en una oportunidad de crecimiento. Antes de dormir, Julián reflexionó sobre el cambio que había ocurrido en él en tan solo unos días. Ya no era el joven inseguro y temeroso, ahora era alguien capaz de enfrentar la dificultad con inteligencia y calma. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero se sentía preparado. Cada prueba que había superado le había enseñado algo valioso sobre sí mismo y sobre la vida. Y sobre todo, había aprendido a respetar la autoridad y la guía de alguien que, con paciencia y sabiduría, lo había llevado a descubrir su verdadero potencial. Mientras cerraba los ojos, Julián recordó la primera frase que había pronunciado aquel día que quedó atrapado: desátame. Haré lo que quieras. En ese momento, esas palabras parecían llenas de desesperación y miedo. Ahora, esas mismas palabras tenían un significado diferente, un recuerdo de cómo había enfrentado el miedo, de cómo había aprendido a confiar en sí mismo, y de cómo la guía de don Ernesto había transformado su vida. Había pasado de la vulnerabilidad y el miedo a la confianza y el respeto. Esa noche, Julián durmió tranquilo, con la conciencia de que había dado un paso importante en su camino hacia la madurez y la fortaleza personal. Sabía que cada día en el rancho sería un aprendizaje constante, pero también estaba seguro de que podía enfrentar cualquier situación con paciencia, observación y acción consciente. Había descubierto que la verdadera enseñanza no estaba en las palabras, sino en las experiencias vividas, en los desafíos enfrentados y en la forma en que los superaba. El acto impensable de don Ernesto no había sido un castigo, ni un abuso de poder, ni un intento de intimidarlo. Había sido una lección de vida disfrazada de desafío, una manera de mostrar que la verdadera fuerza reside en la paciencia, en la observación y en la capacidad de enfrentar el miedo con inteligencia y calma. Julián comprendió que ese día, más que cualquier otro, había aprendido algo que nunca olvidaría: la verdadera grandeza no está en dominar a otros, sino en enseñarles a descubrir su propio valor y potencial. Al amanecer del día siguiente, Julián se levantó con una sensación de propósito y confianza renovada. Caminó por los campos, observando a los animales y aplicando todo lo que había aprendido. Cada acción, cada decisión, estaba marcada por la calma, la paciencia y la atención al detalle. Sabía que el rancho seguiría presentando desafíos, pero ya no los veía como obstáculos insuperables, los veía como oportunidades para crecer, mejorar y demostrar su capacidad. Finalmente, Julián entendió que la experiencia vivida no solo había cambiado su forma de trabajar en el rancho, sino también su manera de ver la vida. Había aprendido que el respeto, la paciencia y la observación eran más poderosos que la fuerza o la rapidez. Que los errores no eran fracasos, sino lecciones. Y que, a veces, las personas más duras y estrictas podían enseñarte las lecciones más valiosas con su ejemplo y su guía silenciosa. Con esa reflexión en mente, Julián continuó su camino por el rancho, consciente de que la verdadera prueba había sido interna: aprender a confiar en sí mismo, enfrentar el miedo y valorar la guía de alguien que sabía cómo enseñarle con respeto y paciencia. Y así, mientras el sol iluminaba los campos, Julián se sintió más fuerte, más seguro y más preparado para cualquier desafío que la vida pudiera poner en su camino.